Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Domingo, elección presidencial en Brasil. Jair Messias Bolsonaro busca su reelección contra un Ignacio Lula da Silva revitalizado y arriba en las encuestas del país vecino. El resultado de estos comicios son observados con expectativa tanto por el peso de la economía brasileña en la región, su rol en la agenda climática global y por lo que representaría para la expansión y consolidación de las derechas y liberales en Occidente de ganar el bolsonarismo. En este episodio conversamos con la doctora en Relaciones Internacionales Gisela Pereira Doval sobre los posibles escenarios políticos, económicos y securitarios que se abren en caso de que ganara Lula o continuara Bolsonaro. ¿Cómo llegan Lula y Bolsonaro a esta elección de 2022? Bueno, en realidad fue una carrera bastante pareja por un lado, pero que en algún momento pareció decantar por uno de los dos candidatos. En un principio, fue pareja en el sentido de que Lula da Silva siempre fue ganando esta elección, según los bocas de urna y según las encuestas de Datafolha y las principales consultoras de Brasil. Sin embargo, en algún punto, no hace mucho tiempo, alrededor de agosto y principios de septiembre, la brecha que existía entre los dos candidatos empezó a achicar hasta la última encuesta que lo dan como efectivo ganador a Lula da Silva, e incluso es probable que se llegue a ganar en la primera vuelta, cosa bastante complicada en Brasil, porque solamente puede ganar en primera vuelta un candidato que llega con el 50 más 1% de los votos. Entonces, si bien Lula siempre había ido ganando, fue en la última semana, te diría, 2 semanas, en donde efectivamente, la brecha termina de ampliarse y decantando por Lula, independientemente de que todo puede suceder, ¿no? Hay todavía un 13% de indecisos que podrían en algún momento inclinar la balanza para otro lado. Pero en principio lo que sucede es que yo no estoy tan segura de que Lula llegue a ganar en primera vuelta. Creo que van a ir a un balotaje, y en el caso de balotaje, ahí sí seguro, el ganador seguro es Lula da Silva. En base a esto que me acabas de comentar, ¿cómo fue el camino de este hombre de 76 años que es Lula da Silva para llegar a esta elección presidencial? Es un camino de muchos años. Él se había presentado varias veces en elecciones presidenciales antes de finalmente ganar en octubre del 2002 y asumir en enero del 2003, con lo cual, tenía un largo camino recorrido en el mundo de la política sin necesariamente tener cargos políticos. Esto es importante porque es una diferencia importante con Bolsonaro. Cuando Lula deja su gobierno, lo deja con un 80% de imagen positiva, o sea que ha sido votado dentro de Brasil en las encuestas como el mejor presidente que han tenido en la historia. Cuando lo recibe Obama en su momento en Estados Unidos, también lo recibe como el mejor presidente de la historia. El más popular del mundo, digamos. El más popular del mundo, exactamente. Es muy difícil que un presidente luego de 8 años de gobierno abandone el gobierno con un nivel de popularidad tan alto, porque normalmente cuando te está yendo el gobierno es como que ya venís, con el caballo cansado y un poco en picada, ¿no? Pero la verdad es que abandona el gobierno dejando a Brasil muy alto, y cuando asume Dilma Rousseff la presidencia, apenas es electa en su segundo mandato, estalla el escándalo de la Operación Lava-Jato, y eso da lugar a que se le haga el impeachment, que no es por la Operación Lava-Jato, esto hay que aclararlo, porque normalmente se piensa que la Operación Lava-Jato decanta en el impeachment a Dilma, y en realidad el impeachment a Dilma se lo hacen por otra cosa. Pero bueno, la explosión del Lava-Jato también lo que genera es que se lo acuse de algunos delitos a Lula, y Lula finalmente termine preso como sin que se le puedan haber probado los supuestos delitos que cometió. Con esto no estoy negando de ninguna manera la existencia ni la gravedad del esquema de lavado de dinero, de la Operación Lava-Jato, que efectivamente existió y mucha gente presa.
pero sí creo que el proceso que resulta en la encarcelación de Da Silva y culmina con la exoneración absoluta del expresidente por el Supremo Tribunal Federal, que es como nuestra corte, en realidad fue una causa inventada, yo creo que porque las encuestas para la elección presidencial de 2018 lo daba como candidato ganador a Lula. Entonces me parece que fue una manera de correrlo de la elección, básicamente para que no pueda ser un candidato. Y ahí, para seguir con este ida y vuelta entre uno y otro, ¿cómo fue entonces el camino de Bolsonaro en estos 4 años de gobierno, teniendo en cuenta esto último que vos nombrás, que digamos que también es lo que a él le permite, el corrimiento de Lula del escenario político en 2018 es lo que le permite a él empezar a crecer y posicionarse electoralmente? Bueno, Bolsonaro ganó esas elecciones en 2018 y me interesa que por ahí profundicemos en cómo logra enamorar a ese electorado y cómo son estos 4 años con él en el gobierno y qué cambia en Brasil el bolsonarismo. Bolsonaro está desde el año 89 en la política brasileña, formalmente, digamos, electo como diputado en el Congreso, ¿no? Como diputado, ha tenido otros cargos, pero, digamos, él mismo se presenta como un outsider de la política y en realidad toda su vida vivió de la política, lo cual es una característica bastante llamativa. La campaña de Bolsonaro fue con un discurso bastante radicalizado que básicamente en ningún momento de estos 4 años de presidencia declinó, digamos, en la radicalidad. Él en realidad basa toda su candidatura en lo que es la ley y el orden, ¿no? Para él, que esto, digamos, debo aclarar que Brasil estaba pasando por un momento muy complicado en su seguridad interna, aún lo sigue estando, pero me parece que Bolsonaro se agarra de ese eje de campaña para hacer campaña desde las propuestas que tienen de autorizar la aportación de armas, de levantar, digamos, de ni siquiera juzgar a ninguna persona de la fuerza de seguridad ante un abatimiento, digamos, ante la muerte de un supuesto criminal. Bueno, básicamente se para desde ahí, desde lo económico, lo que hace es rodearse de su superministro, que es Paulo Guedes, que en realidad es un clásico Chicago Boy, como lo conocemos acá desde el neoliberalismo. Es un tipo neoliberal en esencia, que cree firmemente en la privatización absoluta de la economía, digamos, una persona que va a polarizar, y me parece esto interesante también porque se dio en la elección pasada y se vuelve a dar en esta cosa de polarización entre Estado-mercado o entre democracia y autoritarismo, ¿no? Me parece que cada uno de los candidatos tiene en esa polarización su caballito de batalla. Bien, en el caso de Bolsonaro, digamos, se le da o se intenta dar lugar al mercado sin que el Estado tenga ningún tipo de injerencia, y de hecho se privatizan algunas empresas vinculadas a Petrobras, sobre todo, que es lo que Lula está haciendo campaña justamente para hacer totalmente lo contrario. Y en realidad me parece que la presidencia de Bolsonaro pasa por el tema de la radicalización discursiva, porque no hubo tantos cambios abruptos como él, digamos, postulaba, ¿no? Él quería cambiar todo, él había llegado para revolucionar Brasil y en realidad nada cambió. Ahí le pasa a Bolsonaro lo que le pasa a la mayoría de este tipo de candidatos de esta nueva derecha o de estas derechas más extremas, que es convencer desde lo emocional al electorado, pero que a la hora de la práctica democrática, en donde vos necesitás generar alianzas, una masa crítica política dentro del Congreso para llevar adelante justamente estas reformas estructurales, se quedan cortos, digamos, porque en esa cuestión de negociación más fino de lo que hace al arte político es donde quedan un poco más rengos. Bueno, mira, depende de qué tan a la derecha estés. Hay algunas
algunos líderes de derecha como Orbán que directamente te cerraron el Parlamento y pudieron hacer lo que quisieron a través de esa medida. Pero si lo que intentó Bolsonaro, que fue gobernar dentro de un mínimo democrático, es decir, con todas las instituciones democráticas en funcionamiento como sociedad, independientemente de alguna amenaza, de alguna marcha, de decir en algún momento vamos a cerrar el Congreso, quedó todo bastante en el discurso, digamos. Entonces, en este sentido, sí creo que se le complicó bastante. Brasil tiene algo que se llama presidencialismo de coalición, que es bastante particular, digamos, se da mucho en el caso brasileño, no tanto en los otros, porque se da cuando hay una estructura política multipartidaria, digamos. No se da tanto cuando hay 2 o 3 partidos que son los que dominan la escena política, pero en el caso de Brasil, que llega a tener hasta 40, 30 y pico partidos políticos dentro con candidatos dentro del Congreso, lo que se hace es este presidencialismo de coalición, que es que hasta ahora, digamos, no sucedió con Bolsonaro, pero lo que sucedía hasta ahora es que se pactan con partidos menores, incluso con partidos de ideologías diferentes, para tener mayorías en el Congreso y poder, digamos, llevar positivamente alguna de las leyes que se presentan, ¿no? Esto es también muy tradicional en Brasil, es una de las cuestiones, fue uno de los caballitos de batalla también de Bolsonaro en las elecciones del 2018, decir que iba a terminar con este presidencialismo de coalición, porque lo que sucede es que para poder generar este presidencialismo de coalición se reparten cargos, no solamente a nivel político, sino también a nivel empresarial en las empresas del Estado, y este fue el caso en Petrobras también, por eso Petrobras está involucrada en todo lo que es la operación Lavallato, ¿no? Para Bolsonaro eso era un problema, digamos, era lo que había desencadenado la operación Lavallato, y por ese motivo lo usó como parte de su campaña. No pudo lograrlo, porque en realidad es imposible tener una mínima mayoría en el Congreso para aprobar cualquier tipo de ley si uno no pacta con los partidos menores. Entonces, la verdad es que esta propuesta de terminar con el presidencialismo de coalición empieza con Bolsonaro y termina con Bolsonaro, independientemente que Bolsonaro también ha pactado, sobre todo sus hijos que tienen cargos políticos, en este toma y daca de cargos por apoyos. Respecto a la cuestión de las alianzas, estamos viendo que por el lado de Lula hay como una moderación en relación a lo que fue su discurso cuando era presidente. Obviamente en contexto global cambia y eso hace que un político pragmático también cambie, ¿no? Pero ¿qué significa tener como vicepresidente a Gerardo Alckmin, el apoyo de Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil y que también fue rival político, también del sector industrial? Digamos, hay como un eje que durante su presidencia no lo acompañó o que fue muy crítico, lo acompañó a medias y que ahora está diciendo sí a Lula. Yo creo que la apertura de Lula al centro se puede leer como un reconocimiento de 2 cuestiones. Primera, es que el debate político excede de alguna manera los marcos partidarios e ideológicos. Es decir, los tiempos políticos se miden en términos de este debate que mencionaba anteriormente, democracia-autoritarismo, o si se quiere, una democracia ampliada versus una democracia cooptada, y este corrimiento del eje del debate exige también la apertura hacia la negociación con otros partidos, sobre todo del centro, ¿no? Con el obvio consenso de estos en cuanto a la interpretación del panorama político. Y esto permite apelar a otros sectores sociales mucho más allá de la izquierda. Es decir, un elemento constante en esta lógica es que termina siendo coherente con el juego político propio del presidencialismo de coalición que te mencionaba recién, ¿no? Que exige mayorías amplias en el Congreso para poder gobernar y que forma parte además de la tradición política brasileña. En este sentido, me parece que la elección de Gerardo Alckmin como candidato a vicepresidente de la fórmula es un camino muy inteligente que tiende justamente a cooptar votos del centro e incluso de la centro-derecha, a lo que en Brasil se llama el centrón, que es un espectro del centro pero muy amplio. Como vos mencionabas, Alckmin es un histórico de la socialdemocracia brasileña que ha enfrentado a Lula en elecciones pasadas,
él fue gobernador de Sao Paulo y dejó su partido, que es el PSDB, que es un partido de la centro-derecha, para aliarse al Partido Socialista Brasileño, claramente solo con la idea de postularse ya vicepresidente, con el cual se postuló, ¿no? Me parece que a pesar de este abandono de partido o este corrimiento de partido, Alckmin es un tradicional representante de la derecha tradicional, a través del cual el PT, Lula, pero el PT en general, intenta canalizar negociaciones con grupos que no son tradicionalmente votantes de Lula, como la bancada del agronegocio, los evangélicos, algunos empresarios. Pero quiero decir que también en la lectura, el rol de la derecha moderada también es coherente con esta lectura de elecciones totalmente polarizadas, que se van a definir entre los extremos de este debate de democracia-autoritarismo, ¿No y ves, que la derecha... perdón, no Sí. ves espacio para ninguna tercera fuerza que pueda o dar una sorpresa o forzar una segunda vuelta, digamos, y que después tenga un juego ahí en el medio, tanto sea para un lado o para el otro? No, la verdad es que creo incluso que Lula podría ganar en primera vuelta. No, no me parece demasiado probable, pero podría ser, con el apoyo de algunas de estas fuerzas que andan dando vuelta. De hecho, lo que muestran las últimas encuestas es que Lula aumenta la intención de voto porque Ciro Gómez la pierde, digamos. Ciro Gómez es un candidato también de la izquierda que tenía como un 7-8% de intención de voto, y se nota cómo, digamos, se corre. Cuando baja la intención de voto a Ciro, aumenta la de Lula, y esto muestra un traspaso de votos. O sea que Lula también tomó a la izquierda brasileña, digamos, la logró meter adentro de su alianza, que antes de eso estaba como bastante más dividida. Exacto. De hecho, le piden a Ciro Gómez que renuncie a su candidatura antes de la primera, antes del domingo, digamos, cosa que no va a suceder, pero le piden que renuncie para ese 5 o 6% de intención de voto que le queda, directamente pasarlo a Lula y que gane en primera vuelta. Pero una cosa que me parece interesante que te quería mencionar es el rol de Simone Tebet, que es la candidata del PSDB, ¿no?, actual, que es una mujer que representa un partido de centro-derecha, y así todo en los debates se la vio muy fuertemente en contra de Bolsonaro. Lo que podría dar de pensar, y se vieron algunos guiños también, en esta última, en el segundo debate Lula no asistió, pero en el primer debate se vieron muchos guiños entre Lula y ella, lo que daría también de pensar que en el caso de que haya una segunda vuelta, muchos de los votantes de Tebet también lo voten a Lula y no a Bolsonaro. Y en cuanto a Bolsonaro en sí mismo, ¿cuáles son los apoyos que él mantiene en principio y cuáles ha ganado, si es que ha ganado alguno? Mira, Bolsonaro tiene lo que llaman una minoría intensa de un 25% que son votos cooptados, digamos. Esto lo tiene Lula también, digamos. Es un poco más amplio el porcentaje, pero son los votos cooptados, es decir, esta gente que lo sigue a rajatabla porque cree en su mensaje, cree en lo que dice y cree que lo va a hacer efectivamente y que van a ser beneficiados por este discurso, ¿no? Esta minoría intensa normalmente se agrupa dentro de la política en tres bancadas distintas que las llaman las triple B: la bala, buey y la Biblia. ¿Esto qué es? La bala son las fuerzas de seguridad que apoyan a Bolsonaro en este discurso de hay que armar a la gente, las mujeres tienen que ir armadas por la calle, levantemos las restricciones a la tenencia, a la compra y a la tenencia de armas, y de apoyo a las distintas fuerzas policiales e incluso paramilitares, ¿no? Está la bancada del buey, que son los empresarios del agronegocio, y en este sentido es sintomático lo que sucede porque, digamos, Bolsonaro hizo en las leyes lo que dijo que no iba a hacer en el discurso, y es rarísimo porque en realidad a él le hubiera convenido tener otro tipo de discurso.
Me refiero, por ejemplo, a lo que sucedió con el tema del medio ambiente en los incendios del Amazonas hace algunos años atrás, digamos. Él sostuvo un discurso terriblemente virulento y violento y reaccionario a favor de la soberanía brasileña, es decir, no queremos ayuda, no queremos que nos digan qué tenemos que hacer, este pedazo del Amazonas es nuestro, si lo queremos quemar, lo quemamos. Y en realidad se han votado leyes y han aumentado las leyes a favor del medio ambiente, lo cual es rarísimo, porque en realidad él podría haber dicho, sí, la verdad, estamos haciendo todo lo posible para cambiar esta situación y se van a aprobar estas leyes. No lo capitalizó, digamos. No solo que lo capitalizó, sino que creo que lo perjudicó. Sin embargo, esto se puede ver como una guiñada a su bancada del agronegocio, que en realidad lo que necesitan son hectáreas cultivables. Digamos, y los incendios, como sabemos mucho acá en Rosario de este tema, por las quemas de las islas, parte de uno de los objetivos que tienen es poder aumentar la frontera de lo cultivable. Entonces, en este sentido, si bien el discurso fue reaccionario y fue negativo ante la mayoría de la gente, le asegura a él que esta bancada de agronegocios lo siga apoyando. Y el tercero es la B de la Biblia. Entonces, todos los grupos evangélicos, que son millones y millones y millones de personas, también lo apoyen. Bolsonaro, de hecho, lo que hizo fue, antes de las elecciones del 2018, bautizarse en un rito evangélico, porque él era católico, pero básicamente tiene una llegada muy importante y no hay que menospreciar tampoco el rol de su mujer, de Michelle Bolsonaro, que tiene un rol muy activo dentro de la iglesia evangélica, fue ella la que los lleva a convertirse de alguna manera. Y entonces esta minoría intensa, como se le llama, es un 25% de piso que tiene Bolsonaro. Pero los que suman a llegar al 30 y pico, 33%, 32% de intención de voto que tiene Bolsonaro son, yo calculo que empresarios, digamos, pero son aquellas personas que juntan en su sueldo más de 5 sueldos mínimos, es decir, los más ricos de Brasil, ¿no? Con ese grupo, Bolsonaro llega al 30 y pico por ciento que tiene hoy de intención de voto. Y ese sector de la población, este último que vos referís, ¿qué es lo que le genera tanto rechazo del gobierno de Lula? ¿Dónde ves esa lógica, o si es que tiene alguna lógica de racionalidad? En realidad no tiene racionalidad, digamos, ¿eh? Sobre todo en contra de Lula, que la verdad es que es cierto lo que Lula plantea en los debates y en su campaña, y que Brasil nunca estuvo mejor que durante su presidencia. Recuerdo algunos amigos que no comprendían el conflicto del campo cuando fue acá en Argentina, porque, digamos, Lula fue un presidente que logró incluir dentro de la política, pero también traer a la economía, a las clases medias, no solamente a los sectores más bajos, sino que los empresarios, los industriales, los grandes terratenientes, por decirlo de alguna manera, la verdad es que estuvieron muy bien en esa época. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de discurso securitario que tienen algunos empresarios. Yo pienso que estoy un poco divagando, pero yo pienso que el empresariado está dividido, ¿no? Sabemos que Lula ha contactado a dirigentes del sector empresario y del sector de las pymes, buscando de alguna manera poner en valor el papel social del Banco de Brasil por sobre el especulativo. También creo que el sector empresario forma parte del debate político en los términos que mencionábamos anteriormente, en esto de democracia y autoritarismo, y en este sentido el apoyo de la FIESPI, que es la Federación de Industrias y Empresarios de Sao Paulo, que es una de las más fuertes de Brasil, una de las más fuertes del mundo. La FIESPI ha apoyado la Carta por la Democracia que han firmado algunas personalidades de todos los ambientes, que yo creo que fue una señal de peso. Esta Carta Democrática lo que decía es que ante algunos exabruptos discursivos de Bolsonaro, que planteaba la posibilidad,
obviamente no dicho con estas palabras, pero planteaba la posibilidad de un autogolpe en el caso de que no ganara las elecciones o una desconfianza ante el Tribunal Electoral brasileño. La verdad es que es un grupo de empresarios que ha salido a respaldar, no directamente a Lula, pero sí a la democracia, digamos. Y me parece que indirectamente esto le da una guiñada a Lula. Pero por el otro lado, por ejemplo, también se han difundido algunos chats de empresarios, entre los que se encuentra Luciano Hang, que es el propietario de las minoristas brasileñas más importantes, avalando la posibilidad de un golpe de Estado. Entonces, esto de alguna manera me parece que alimenta el nerviosismo y que esto muestra que todavía existe una sensación de desconfianza hacia Lula. Me parece que esto también es parte de este discurso de la izquierda. Si uno examina en realidad las políticas económicas de Lula, lo único que tuvieron de izquierda fue una cierta distribución de la renta, pero en realidad fue un gobierno bastante neoliberal en términos macroeconómicos, digamos. Entonces, pero me parece que el discurso de hay que tener cuidado con la izquierda todavía persiste, y no es casualidad esto que te contaba, que sean los sectores de más de 5 rentas básicas los que están a favor de la reelección, ¿no? Me parece que la tensión política afecta al ambiente económico brasileño, y esto es algo que la Fiesp ha hecho notar, pero también habrá que ver si prima mucho más la especulación sobre el ambiente de negocios o la especulación política en este punto. La elección de 2018, todos los analistas más o menos que yo estuve leyendo la definen como una elección que realmente pasó por la cuestión política, como que la discusión ahí era más en términos ideológicos. Hoy Brasil tiene 33 millones de habitantes que pasan hambre, o sea, volvió al mapa del hambre de la ONU del que había salido. ¿Considerás que esto termina siendo una elección económica? 10% de inflación, si bien el desempleo es bajo, está debajo de ese 10, pero hay como una cuestión de indicadores, y obviamente la pandemia, ¿no? El COVID con las muertes y lo que afectó a la economía. ¿Crees que eso va a terminar teniendo un peso decisivo en contra de Bolsonaro? Creo que en última instancia sí. A mí me parece que el discurso político de todos los candidatos se mantiene en un lugar más político que económico, pero me parece que la cuestión económica es la que va a terminar primando. A mí me parece que si escuchamos los discursos de Lula intenta llevarlo a ese terreno, por supuesto, porque es el que le conviene. Y en el caso de Bolsonaro sigue explotando esta cosa de presidiar, en los debates que le dice presidiario y corrupto, digamos. Me parece que el discurso de cada uno de los candidatos marca un poco hacia dónde quieren llevar la elección, ¿no? La campaña, por otra parte, la campaña electoral de Lula hace permanente hincapié en el rol del Estado, en particular en lo que respecta a sus 2 gestiones como presidente. Por supuesto, más allá del rol preeminente del Estado en su función social, Lula visualiza al Estado como el actor principal y el ordenador de la economía, sin darle la espalda al sector privado, ¿no? Uno de los principales lamentos de Lula es la intención de privatizar Petrobras y que se haya privatizado Electrobras, que es el sector eléctrico de Petrobras, lo que dice mucho acerca del carácter estratégico que le atribuye al Estado en el manejo de ciertos sectores, entre ellos el económico. Por el lado de Bolsonaro, uno de los sectores que constituye el apoyo más sólido es el del sector liberal, que como te comentaba está representado por Paulo Guedes, que es básicamente antiestatista. Entonces, este carácter conocéntrico en esta mirada se ve claramente en la pandemia, en donde no hubo en Brasil un papel rector del Estado ni en la vacunación ni en la prevención, debido a, en realidad, los que se tuvieron que encargar de este tema fueron los gobiernos estaduales. Y esta mirada también aparece en la preeminencia del capital financiero sobre una mirada más estatista. Así fue recuperada esta mirada en el gobierno, fue justamente con los subsidios al combustible, al bono de los camioneros, a la extensión de la ayuda a Brasil, que es este bono que se da a los sectores más pobres ahora en agosto, que fue acompañada por el PT parlamentariamente, hay que decirlo, y que generó tensiones con los sectores liberales, ¿no? Estas tensiones son indicativos de cuáles son los pasos que naturalmente
entre comillas, debería dar el gobierno en la cuestión del papel del Estado. Pero me parece que está muy marcado en ambos candidatos y que marcan todavía más la polarización de las elecciones en sus miradas sobre el rol del Estado sobre la economía o justamente retirándose de la economía. Creo que estas últimas decisiones que ha tomado Bolsonaro, como decíamos, de los subsidios al combustible, que habían aumentado mucho, y los bonos y los planes sociales, creo que son una especie de manotazo dado justamente para incluir como votantes a algunos sectores que definitivamente no lo iban a votar, porque incluso las encuestas están muy claras con respecto a cuáles son los sectores que apoyan a uno y a otro, digamos. Los sectores más pobres definitivamente apoyan a Lula da Silva, entonces me parece que Bolsonaro intenta con algunas medidas con las cuales él mismo no está de acuerdo, lo dijo en 4 años de gobierno, digamos, en los últimos 2 meses intenta revertir esto, bueno, para ganar estos votos que apoyan o apoyarían a Lula. Estamos a domingo, el electorado brasileño está votando, se cierran las urnas, termina la votación, vamos a recuento y hipotéticamente tenemos el caso de que se da Lula ganador en primera vuelta. ¿Cuál pensás que puede ser la reacción de los bolsonaristas y del propio Bolsonaro, que viene hablando, que viene sembrando la idea de que puede haber un fraude electoral al estilo Estados Unidos, al estilo Trump? ¿Creés que se puede llegar a dar alguna reacción de su electorado similar a lo que vimos cuando Trump pierde las elecciones contra Joe Biden? Yo creo que podría haber alguna reacción de alguna minoría intensa. Creo que discursivamente Bolsonaro hace un par de semanas le bajó el tono, venía hablando muy en contra del Supremo Tribunal Electoral, el Tribunal Superior Electoral y del Supremo Tribunal Federal también, quienes ya le habían advertido varias veces que el voto electrónico era sumamente fiable y en realidad, digamos, que no tenía que decir las cosas que estaba diciendo porque ese fue el mismo sistema que lo llevó a él a la presidencia, ¿no? Sin embargo, me parece que es un factor al que hay que prestarle atención, lo que podemos llamar el efecto Trump y su incidencia en la base dura del bolsonarismo, y habría que ver también el sector militar que ante el discurso que llama a un posible fraude electoral se ha mantenido en silencio, pero que hay que ver qué sucede, ¿no? Me parece que hace un par de semanas atrás Bolsonaro dio un discurso diciendo que si le tocaba perder las elecciones iba a entregar el mando sin ningún tipo de problemas. Va a haber que esperar para saber si esto es solo una moderación del discurso, como su partido político le está pidiendo hace mucho tiempo que modere el discurso para ver si pueden atraer algunos sectores de la población que están indecisos y que por ahí le choca un poco la reactividad del discurso de Bolsonaro. Entonces, no estoy segura de si Bolsonaro puede llegar a generar alguna disrupción. Desde el discurso dijo que no lo iba a hacer, que iba a aceptar los resultados, pero tenemos una base dura que está muy, digamos, que lo sigue muy al pie de la letra y que está muy segura de que si Bolsonaro llega a perder, efectivamente hay fraude, y en ese sentido hay algunos sectores dentro de la base dura que son bastante, un poco reaccionarios, digamos, y pueden actuar con violencia tranquilamente. Vuelvo al mismo escenario que te acabo de plantear, pero esta vez Lula gana en primera vuelta por menos del 50% y el margen con Bolsonaro sería estrecho. Hagamos de cuenta de unos 3 a 5 puntos. ¿Cómo imaginás ese segundo tramo de la campaña para llegar a la segunda vuelta, más allá de cuál pudiese ser el resultado? Me lo imagino bastante violento. Creo que Lula se va a mantener en el centro porque necesita a los sectores del centro e incluso de la centro-derecha para poder ganar la elección. Y Bolsonaro creo que me imagino 2 escenarios distintos, ¿no? Me imagino que pueda mantener esta radicalidad y esta violencia para seguir afianzando a su base más dura y tratando
de convencer a los indecisos por ese lado, o me lo imagino como le pedían, le solicitaban desde su partido político una bajada de tono del discurso para que suceda todo lo contrario, para tratar de ganar a aquellos sectores, apelando a su moderación y a que finalmente entendió cómo eran las cosas en el juego democrático. Creo que el primer escenario es el más factible. Bolsonaro es un tipo que no se deja convencer fácilmente por esta cosa de la moderación para atraer votos. Me parece que va a morir en la de él, pero bueno, todo puede ser dentro del escenario político. Gisela, seguimos en este escenario, digamos, de futurología, ¿no? Donde estamos especulando con cosas que no sabemos que van a suceder a partir del resultado de este domingo. ¿Cómo serían los próximos 4 años de Bolsonaro si ganase él la presidencia? Y obviamente te hago la misma pregunta referido a cómo serían los próximos con Lula en el gobierno. Bueno, es un poco difícil en realidad, porque me imagino, en el caso de ganar Bolsonaro, me imagino una continuidad similar a lo que viene ocurriendo, con un poco más de tendencia a hacer una política exterior hacia los estados con líderes de derecha. De hecho, es lo que viene haciendo ya desde hace un tiempo, digamos, una especie de retirada de la región latinoamericana, sudamericana más particularmente, y una vinculación muy fuerte con estos líderes, incluso con Milei en Argentina, o con Kast en Chile, digamos, líderes que no han llegado a ocupar cargos políticos sumamente relevantes, pero sí que comparten alguna visión. Pero creo que en cuanto a lo económico va a seguir manteniendo esta cosa ortodoxa más neoliberal. Quizás va a mantener a Paulo Guedes en el Ministerio de Economía, con lo cual en realidad a Bolsonaro nunca le interesó el tema económico, siempre se lo dejó a Guedes, siempre dijo que para él el rol del Estado tenía que ver con la ley y el orden, exactamente de esta manera. Entonces, lo económico, yo creo que Bolsonaro piensa que no debería ni debe pasar por el Estado, y entonces nos veríamos un escenario bastante similar con el que estamos hasta ahora. Me parece que podría llegar a cambiar alguna cosa si cambian los líderes a su alrededor. Si en el 2023 gana Macri o Bullrich o Rodríguez Larreta o el que sea, digamos, o el candidato que sea de la derecha liberal, independientemente de que sean dos derechas distintas, ¿no? Una es más liberal y otra es más radical, digamos, en esto hay que hacer también una distinción. Pero me parece que va a ser muy, muy coherente con lo que viene haciendo. Y en el caso de que gane Lula es difícil también plantearlo, porque en realidad él plantea algo muy similar también a lo que hizo en sus 2 gobiernos anteriores, que es básicamente aumentar el gasto público y a través de eso aumentar la demanda, digamos, todos los manejes que Lula hizo en su momento para ascender a mucha gente de las capas más pobres de la sociedad a una clase media, hace mucho hincapié en Petrobras, digamos, y en lo importante que fue Petrobras y en todo lo que se ganó cuando él fue presidente, incluso explotando de alguna manera el presal, que son otras capas de petróleo en el mar, y bueno, y la cooperación, básicamente, esta cosa de él. ¿Cambiaría la relación, digamos, con el bloque europeo o en este caso ahora norteamericano que tiene como una visión más puesta en el cambio climático y en el cuidado del Amazonas? Porque me da la sensación de que ahí como que Bolsonaro ya tiene más o menos claro que la línea tal vez sea de continuidad, pero como que Lula abre una posibilidad ahí que hace que todo un poco se mueva. A mí me parece que independientemente de lo que yo prefiera a Argentina en particular, a la región, pero a Argentina en particular le vendría muy bien que gane Lula da Silva. Me parece que en los periodos en que hemos estado asociados, entre comillas, a Brasil, nos fue mucho mejor a nivel internacional, por lo menos. Entonces, creo que una victoria de Lula aceleraría de alguna manera el proceso de resurgimiento de algunos organismos regionales. Lula ya está hablando de resucitar la UNASUR,
con todo lo que ello implica, ¿no? Porque cuando uno habla de UNASUR, en realidad lo ve como algo muy grande, muy abstracto, muy en la nada, y en realidad la UNASUR lo que tenía interesante es que tenía Consejo de Defensa, Consejo de Salud, Consejo de Infraestructura, el COSPLAN. Entonces, que independientemente que uno piense en estos organismos como algo súper abstracto y amplio y que no tiene nada que ver con la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera, en realidad la posibilidad de planificar conjuntamente cuestiones como defensa, como medio ambiente, como infraestructura regional, son sumamente importantes para todos los países de la región, no solo para Brasil, que en su momento, digamos, lideró el proceso porque eran sus empresas privadas las que llevaban adelante el proceso, pero me parece que se puede retomar un papel rector en la dinámica subregional e incluso como vos planteabas, en la interlocución con otros actores, por ejemplo, con la Unión Europea, desde lo comercial y lo regional, pensando solamente en el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, que está quedó bastante en la nada, en parte también por un rechazo de algunos líderes europeos a Bolsonaro. Macron lo dijo muy claramente, el Congreso de este país no va a ratificar el acuerdo con el Mercosur hasta que no se vaya Bolsonaro, y así lo respaldaron muchos de los líderes del Parlamento Europeo y por eso el acuerdo queda congelado. Me parece que Lula en general es una persona que tiene buenas relaciones a nivel individual con los líderes y esto lleva a que se flexibilicen algunas medidas. Me parece que tradicionalmente los organismos regionales le sirvieron mucho a Brasil para apuntalar su perfil externo, por lo que en un contexto de recesión económica y democrática, con una guerra en curso, posiblemente los esfuerzos de Lula para concertar regionalmente sean incluso mucho más fuertes que en su primer periodo presidencial. Hay que reforzar a los sectores más liberales de la política con respecto a los iliberales, esto es de las derechas más radicales, y me parece que va a confirmar el recostamiento de la centroizquierda de la región en un momento en donde el centro se convierte en un actor muy relevante, porque es el centro el que termina decidiendo una elección, pero que a nivel regional se da lo que conocemos como un resurgimiento de la marea, una nueva marea rosa, esto es de gobiernos de centroizquierda. Tenemos el gobierno de Argentina, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Chile, Petro en Colombia, por primera vez en la historia de Colombia hay un gobierno de centro-izquierda. Entonces me parece que sería un buen tándem en el caso de que ganara Lula en ese sentido. Me parece que Lula es un líder, es una figura que podría hasta mediar con la guerra, en la guerra de Ucrania. Claramente no estoy segura de ello, pero ha tenido muy buenas relaciones con Putin anteriormente. Independientemente que Bolsonaro muestra su apoyo a Rusia en esta guerra, me parece que tiene que ver más una cuestión pragmática que ideológica en este sentido, una cuestión de fertilizantes y de gas y bueno, tiene que ver con otras cuestiones, pero no descartaría que Lula pueda ser un buen mediador, se ha ofrecido a mediar en otros conflictos con éxito en el pasado. Así que veo un escenario un poco más positivo en términos de cooperación internacional. En cuanto a la Argentina, que recién un poco lo comentaste, pese a que durante el gobierno de Bolsonaro y sobre todo en este último tramo con Scioli como embajador en Brasil, se ha dado una muy buena relación a nivel comercial, no política, pero sí comercial. A mí me parece que el tema comercial es prioritario, pero creo que cuando uno lo mira de forma general se piensa mucho en lo comercial y se dejan de lado otras cuestiones en donde Argentina y Brasil han sido históricamente, no tiene que ver con la marea rosa, ni con Lula y Kirchner, si uno lo ve desde la creación del Mercosur con los gobiernos más neoliberales de Cardoso y de Menem aquí en Argentina, uno deja de lado que todos esos procesos conllevan cooperación en áreas, por ejemplo, como la nuclear. Se podría mencionar un montón, medidas medioambientales. Como que la conexión es Nuclear. demasiado directa
y estamos muy relacionados en muchos sectores. Exactamente, en muchos sectores que tienen que ver con una cooperación científico, técnica, económica, financiera, política, diplomática, digamos. No nos olvidemos que cuando Lula fue presidente y Brasil era miembro no permanente del Consejo de Seguridad, invita a Argentina a presidir este consejo. Entonces, hay muchas cosas que uno va dejando de lado y que en estudios recientes encontramos que durante el gobierno de Bolsonaro habían dejado de cooperar directamente. Yo no digo que la sola voluntad política alcance para una cooperación bilateral, porque en realidad hay muchas cuestiones que tienen que ver sobre todo con la complementación, digamos, si a vos no te conviene cooperar con un Estado, no vas a hacerlo. Pero me parece que independientemente de que no sea suficiente la voluntad política, sin voluntad política no puede hacerse. Entonces, partiendo de esa base, digamos, en un gobierno de Lula, lo que sí nos daría sería una voluntad política de acercamiento, independientemente de lo que suceda después. Me quedan 2 preguntas. Una es, cuando pierde Trump, se creía que se terminaba el trumpismo, digamos. Claramente eso no sucedió. ¿Pensás que si Lula gana la presidencia, se acaba el bolsonarismo? No, no, de ninguna manera. De ninguna manera, porque en realidad Bolsonaro representa a un sector muy importante de la sociedad y de la política brasileña que está muy arraigada en la cultura, en la historia, en las tradiciones de Brasil y que incluso los mismos gobiernos democráticos también ayudaron a afianzar a través de, para no ir más lejos, el presidencialismo de coalición, digamos. Cuando gana Tancredo Neves las primeras elecciones después del golpe de los gobiernos militares, que duran del 64 al 85, gana Tancredo Neves, que era un candidato de la centroizquierda, y apenas gana, muere, y asume Sarney, que era su vicepresidente, que era la centro-derecha. Digamos, en Brasil siempre la derecha encuentra alguna manera, y la izquierda también, porque tiene que ver con la dinámica política, de participar de la política. En este caso hay un sector, quizás menor, que no estaba tan a la vista hasta que ganó Bolsonaro, que es un sector de una derecha mucho más radical, y que tiene una visión del mundo, cuando digo el mundo no me refiero a las relaciones internacionales, sino de la política en general, que evidentemente encuentran asidero en sectores amplios de la sociedad y que por este motivo lo han votado. Las cuestiones más securitarias, de la seguridad, de la inmigración, de todo este planteo, no es necesario que una persona se declare de derecha radical para apoyar alguna visión determinada sobre la seguridad. Entonces, me parece que el bolsonarismo no se termina sin Bolsonaro. Creo que es un sector muy amplio de la sociedad y de la política que van a seguir teniendo injerencia. Simplemente es la cara visible de este proceso. Sus propios hijos son políticos y están en el mundo de la política, con lo cual, y no se van a ir muy, muy rápidamente. Con lo cual, yo creo que no, que hay bolsonarismo para rato. Hace un ratito mencionabas que las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares, no se habían expresado respecto a lo que podía suceder, bueno, en el caso de que Bolsonaro denunciase fraude o en la sola idea de que Lula ganase. ¿Qué rol pensás que va a tener el ejército, este ejército que hoy tiene un rol preponderante en el gobierno de Bolsonaro, que tiene puestos adentro del gobierno, con este Lula? Las Fuerzas Armadas siempre tuvieron un rol muy están muy profesionalizadas, digamos. Lo que sucedió en Brasil es una gran diferencia a lo que sucede en Argentina, que cuando, son los juicios a las juntas, es como que las Fuerzas Armadas que se van reforzando después en el 94 con el caso Carrasco, cuando suspenden el servicio militar obligatorio, digamos, es como que en Argentina las Fuerzas Armadas fueron teniendo cada vez menos relevancia, menos, hasta casi desaparecer, digamos, del espectro político. Fíjate que ni siquiera tienen incidencia en los ministerios de seguridad o en los que supuestamente podrían tener algún tipo de competencia. Esto no sucede en el caso de Brasil. Las Fuerzas Armadas
nunca son juzgadas, pero además, digamos, son muy bien vistas por una gran parte de la sociedad, con lo cual se incorporan a la política, al quehacer político. O sea, independientemente de quién se elija como cabeza de un ministerio de defensa, por decirlo de alguna manera, siempre son las Fuerzas Armadas las que respaldan y las que llevan adelante esos ministerios, porque se cree realmente en la buena conducción de las Fuerzas Armadas en determinados círculos. Por supuesto que, como en toda corporación, dentro de las Fuerzas Armadas también hay gente que está más radicalizada o menos radicalizada. Está aquel sector que cree que los militares es un trabajo como cualquier otro, que debe mantenerse en una esfera profesional y debe hacer lo que corresponde que hagan, y otros sectores quizás mucho más fustigados, digamos, por Bolsonaro, como el que iba a ser su vicepresidente, Walter Braga Neto, que están un poco más radicalizados y que se suben al caballo del discurso del rol que tuvieron las Fuerzas Armadas en otros momentos de la historia de nuestros países, digamos. ¿Sí? En esta posibilidad de, con un autogolpe de Estado o con un golpe de Estado, solucionar las cosas, o por lo menos estirarlas un par de años más para ver qué es lo que pasa. Me parece que nuestras sociedades ya no van a permitir que sucedan estas cosas. Ojalá hayamos madurado como sociedad como para no permitirlo de ninguna manera, ni permitir a aquellos líderes que lo plantean como una posibilidad. Si Bolsonaro efectivamente pierde estas elecciones en la primera vuelta, es porque la sociedad está castigando esta violencia que ya no quiere más. Espero que efectivamente suceda así, no que pierda Bolsonaro, que pierda quien tenga que perder, pero sí que nosotros como sociedad no permitamos nunca más que la violencia forme parte del juego político, porque no debería formar parte del juego político. Gisela Pereira Doval, muchas gracias. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.